La pandemia, la que acabamos de pasar, ¿no? ¿Qué etapa en todo caso? ¿No? Pero somos jóvenes ahorita. Pero, ¿se acuerdan del COVID? ¿No? Increíble. Ayúdame, ¿no? cosa, agarrarlo, toca agarrarlo. Hace poco era como bastante desolador, ¿no? Pero ¿se acuerdan las noticias serias de Magali TV y Canal N, ¿no? Cuando salían que sí, que están dando medicamentos que matan a los pacientes, ¿no? Que le producen arritmia, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan de esa pelea? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esas peleas en las televisiones? Y que salían médicos y refrendaban, sí, que están dando medicamentos que matan y producen arritmias en el corazón, ¿no? ¿Se acuerdan de esas peleas? De Magali TV y que salían en Magali TV como el Canal N, así de seria era la cosa. Bueno, pues eso era sabido, ¿no? Desde tiempos remotos, desde que se crearon las 8 aminoquinolinas, ¿no? Como la cloroquina, la hidroxicloroquina, ya se sabían de sus efectos adversos desde antes del COVID, ¿no? Y cuando inició la pandemia y que se sugirió iniciar con drogas, ¿no? Con un nivel de conocimiento para ese momento que le daba plausibilidad para aplicarlas, ¿no? Se empezaron a pelear en Magali y en Canal N para decir, no, están dando drogas así, ¿no? Pero eso sabía, pero lo que no decían era de que ese efecto adverso era el menos frecuente, ¿no? Entre los más frecuentes, y dentro de los efectos cardíacos el mucho, mucho, mucho menos frecuente todavía, ¿no? Pero en Magali TV y en Canal N salía como que era lo principal, ¿no? Y que estaban dando medicamentos que el efecto era este. Entonces ahí está el error, ¿no? Y todavía más grave cuando otro médico salía y decía que hiciera, ¿no? Claro, era un tema político en ese momento, ¿no? Por supuesto ya, lamentablemente en el epílogo de eso también varios de los médicos que promovieron el uso de la cloroquina y de esa cloroquina en su momento, ¿no? Terminaron implicados en la vacuna gay, ¿no? Curiosa coincidencia, ¿no? Pero lo cierto es que decir, ¿no? que se está dando un medicamento que tiene efectos adversos es decir nada, ¿no? Ese es a lo que voy ahorita. Decir que está dando un medicamento que tiene efectos adversos y que produce arritmia cardíaca es decir nada. Eso ya lo sabemos, ¿no? Entonces, hay cosas que hay que hablarlas sí, ¿no? Como se debe. Bueno, a las finales, ¿no? Ustedes van a ver, ¿no? Que la conclusión de todo esto es que hay que aceptar, ¿no? Que los medicamentos se emplean y a un porcentaje, ¿no? De las personas que lo utilizan les va a ir bien ese tratamiento, ¿no? Les va a dar un resultado muy bueno, el esperado, el que queremos, todo el soñado, ¿no? Pero en otro porcentaje, y eso va a depender del grupo farmacológico, como han visto en los estudios que no son míos, son de otros, para no tener conflictos de interés en ese sentido, ¿no? Que en un grupo no. Y eso es lo que hay que ir reconociendo como introducción de esta parte de la clase, ¿ya? Y eso sucede para prácticamente todos los grupos farmacológicos y en especial para los de uso común, para darle todavía más énfasis a este tema, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿no? La famosa bala mágica de Paul Ehrlich, ¿no? Que fue premio Nobel y toda cosa, ¿no? Todavía sigue siendo, todavía se busca, ¿no? Está en un cartel que se busca todavía, ¿ya? Ese medicamento 100% eficaz, 100% seguro. No existe todavía, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Y eso pues es genial para la rueda de generación de nuevos medicamentos, ¿no? Entonces hay que generar nuevas drogas, sí pues, y en esa onda estamos, y hay que seguir hasta lograr una droga así, ¿no? ¿Cuándo será eso? No sabemos, ¿ya? Bueno, entonces, por lo tanto, ¿no? Si existen personas con respuesta total, por decirlo así, con la mejor respuesta del fármaco, pero personas con una respuesta parcial, sin respuesta o con una respuesta adversa, ¿no? Muy parecido a lo que cuando vean en farmacología el agonista total, el parcial, el antagonista, el agonista inverso, muy parecido a lo que veíamos en el molecular, ¿no?
¿Cuáles serían los factores conocidos, ¿no? Que nos brinden una explicación acerca de esta variabilidad? Porque esto sería, ¿no? Estos 4 patrones serían la variabilidad de la respuesta del fármaco, ¿no? ¿Cuáles serían los factores conocidos que podríamos controlar para lograr la respuesta total, ¿no? Para ajustar esa respuesta, ¿no? Y si es que esa es la causa de la variabilidad, por supuesto, ¿no? Y es posible controlarlos, ¿no? A estos factores conocidos. Ya, esa es la pregunta. Por ejemplo aquí, ¿no? Este es un simulador, ¿no? Entonces, en la línea verde es el caso 1, ¿ya? Es una persona adulta, ¿no? Es una persona adulta, ¿correcto? A la cual se le da amoxicilina, ampicilina, perdón, en una dosis estándar, ¿ya? Lo importante acá es ver, perdón, es ver que su pH de estómago es 2, ¿ya? Ojo, y en el caso 2 es una persona con insuficiencia renal, ¿ya? Entonces, se supone que el pH también es 2 acá, ¿ya? Entonces, a los 30 minutos la concentración máxima es de 14 miligramos mililitros. Y en el caso 2, como pueden ver acá, ¿no? La concentración llega a 16, ¿no? Entonces la pregunta, obviamente, ¿cuál es la razón de la variabilidad acá, de la mayor concentración de ampicilina? ¿No? Evidentemente, pues, la enfermedad renal, ¿no? Evidentemente. Ya, por supuesto, ¿no? Recordando nuestra farmacología, nuestros aspectos de farmacocinética, ¿no? Sabemos que las aminopenicilinas, ¿no? Su mecanismo principal de eliminación es la excreción por la vía renal, ¿no? Y por eso es que muchos fármacos cuyo mecanismo principal de eliminación, ¿no? radica en la excreción por la vía renal, entonces se debe hacer un ajuste de dosis cuando hay insuficiencia renal, porque de lo contrario, ¿no? ¿Qué pasaría? Aumenta su concentración, ¿no? Y entonces el riesgo de toxicidad, amén, ¿ya? Como el libro que se utiliza para el ajuste de dosis de fármacos utilizados en infectología, ¿cómo se llama? ¿Ninguno? ¿Ninguno? Bueno, ya googleé, ¿ya? Y descárguense, ¿ya? El SAMPO, ¿ya? El SAMPO, ¿ya? Ahí van a encontrar, así bien bonito, van a encontrar ahí, ¿no? Estadio de insuficiencia renal, ¿no? Y al lado del fármaco, ¿no? El antibiótico, antiviral, antimicróbico, ¿no? Cuando corresponde le van a decir, estadio 1, ajuste tanto, ¿no? Para los fármacos que son de esa característica. Entonces ahí podemos controlar, pues, ¿no? Ahí nosotros hacemos el ajuste renal y ya está, ¿no? Logramos el objetivo terapéutico. Es conocido, ¿correcto? Aquí, por ejemplo, ¿no? Ahora el caso 1, ¿no? Es un adulto, se le da una dosis estándar de ampicilina, ¿no? Pero lo que cambia es el pH del estómago, ¿no? En este caso, el pH del estómago de la persona está en 3.5, ¿ya? En el caso el caso 2 es el mismo paciente con enfermedad renal, pH de estómago 2, ¿no? Y este es el resultado, ¿no? Vemos acá, ¿no? Que la concentración del caso 1, pues, es muy inferior, ¿no? 6.5 miligramos por litro, y en el caso 2, ¿no? Es la misma que vimos en la simulación anterior, ¿no? Y que ya estábamos viendo que ya estaba concentrando más en relación al caso 1 previo que tenía pH 2, ¿no? ¿Cuál es la causa de esta variabilidad, de esta disminución de la concentración del caso 1? Lo que ha cambiado evidentemente es el pH del estómago. Entonces nosotros sabemos, ¿no? que la absorción de muchos fármacos, ¿no? puede ser afectada por el pH, ¿no? Y ahí, ¿no? Ustedes, ¿no? van a ir viendo. Claro, cada vez la tecnología, por ejemplo, viene reduciendo este factor en términos de que genera formas farmacéuticas en el cual, como que dice, evado el aspecto del pH, es decir, el pH que sea al cual te me enfrentes en el trato intestinal, no me importa, ¿no? El diseño farmacéutico está hecho para todo terreno, una 4x4 todo terreno, va a aguantar cualquier tipo de terreno, ¿ya?
Pero ¿no? Eso también significa que van a ser fármacos más caros. Quizás ahí van a haber algunos fármacos que son más caros que otros, siendo que el principio activo es el mismo, ¿no? Tiene que ver la forma farmacéutica, ¿ya? Y lo que lo acompaña, los medicamentos. Pero bueno, en este caso, ¿no? En este caso particular, ¿no? Lo que sucede, ¿no? Es lo que le decía a ustedes, algunos fármacos van a tener, le va a hacer la pregunta a la persona, ¿no? Doctor, ya, yo tengo que tomarlo 3 veces al día, ¿no? Ya, ¿lo puedo tomar con mis alimentos, doctor? ¿Lo puedo tomar después? ¿Lo puedo tomar antes? Uy, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo me he olvidado de eso, no? Eso es algo que yo debía indicarle, ¿no? Ya, ok, le corrijo, ¿no? Al toque nomás, ¿no? Y eso es lo que tiene que saber, ¿no? Si lo doy con alimentos, ¿cómo está el pH? ¿Más alto o más bajo? Con alimentos es Más alto, pues, ¿no? ¿Así? Claro, ¿Correcto? más alto. Entonces, alcalino. con alimentos, por ejemplo, esto sería como una simulación como que con alimentos y entonces reduce la absorción, pues, ¿no? Reduce la absorción del fármaco. Entonces, si reduce la absorción del fármaco, ¿qué consecuencias puede tener? ¿Cómo? ¿Baja qué? Puede bajar el efecto terapéutico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque disminuyó la absorción, pero ¿por qué más? Porque la biodisponibilidad se ve afectada, ¿ven? Ese es el término así, el que dijiste todo ahí. Ahí dijo todo. Disminuyó la disponibilidad del fármaco, disminuye pues el fármaco en sangre, y eso se va a reflejar, ¿no? En la concentración mínima inhibitoria también, pues, ¿no? Y por lo tanto, lo que vamos a tener, lo que llamamos concentraciones subóptimas, ¿no? Y entonces ahí le damos, diciendo un antibiótico, ¿no? ¿A quién le damos oportunidad? Al patógeno, pues el patógeno es el que va a estar feliz, ¿no? Y encima va a ser más fácil para que genere resistencia, ¿no? Entonces sí es importante, ¿no? Sí es importante eso. Entonces, obviamente, ahí tienes que indicar, ¿no? Si en el caso anterior fue ajuste de dosis, ¿no? Ahí es donde, bueno, se toma 2 horas antes, ¿no? O después de los alimentos, ¿no? Es por esa razón. Cuando el fármaco tiene esa característica y es afectado por el ácido, ¿no? Entonces tienes que alejarlo de ese momento de la mayor acidemia, ¿no? Para evitar que sea afectado su biodisponibilidad, como dijo su compañero. Eso es controlable, pues. Esa sigue siendo una razón de la variabilidad de la respuesta al fármaco, pero que es controlable. Y ya lo aprendimos, acá estamos un poquito refrescando, ya lo aprendimos en farmacología, acá estamos refrescando nomás para que se acuerden, ¿no? Ya más también con el contacto de pacientes que han tenido y todas esas cosas, ¿ya? Aquí, por ejemplo, ¿no? En este caso 1 es un adulto promedio, ¿ya? Que se le administra propanolol, una dosis estándar, ¿ya? Y en este caso es un adulto mayor, igualmente una dosis estándar para su edad. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿No? Vemos un caso 1 con una curva de concentración plasmática de esta naturaleza, ¿no? Y en este caso, el caso 2, el adulto mayor, ¿no? Esta curva de esta naturaleza, ¿no? En términos cuantitativos, el Cmax a los 30 minutos, 180 miligramos litro, el Cmax a los 30 minutos del adulto mayor, 190, ¿no? Si nosotros recordamos que esto sería un área bajo la curva, ¿no? Estaríamos viendo también otros aspectos, ¿no? Como por ejemplo, pues que el tiempo, ¿no? De eliminación, que sería esta fase descendente lenta, ¿no? Esta fase descendente rápida es lo que es el reflejo de la distribución del fármaco, ¿no? En cambio, esta fase de descenso sostenida, ¿no? Es lo que reflejaría la eliminación, que lo conforman normalmente 2 mecanismos: metabolismo y excreción, o metabolismo o excreción. Va a depender del tipo de fármaco. A veces son ambos mecanismos, a veces solo es uno de ellos, o a veces predomina uno de ellos sobre el otro. Eso va a depender del fármaco.
Mucha cosa. ¿Todo eso hemos aprendido en farmacología? Sí, pero todo eso hemos aprendido en farmacología. ¿Ya? Acá solo lo estamos aplicando. ¿Ya? Ok, entonces, la causa acá, ¿cuál sería de la variabilidad en esas concentraciones? Evidentemente, ¿no? Si se concentra más propanolol en el adulto mayor, ¿qué esperaría usted? Variabilidad, pues, en la respuesta, ¿no? Que podría ser efectos adversos. ¿Ya? ¿Correcto? ¿Cuál sería el efecto adverso de propanolol a nivel respiratorio? Depresión respiratoria. A ver, uno más frecuente. Depresión. A ver. ¿Cómo? Broncoconstricción, pues, claro. ¿Por qué? ¿Qué más? Algo más para completarlo. No está bien, pues, pero algo más. Ahí le falta un cachito nomás para... ¿Pero cuáles, pues? Beta 2. Es un beta bloqueador inespecífico, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, porque hay los que son más beta 1, esos son más tranquilos con la broncoconstricción, ¿no? En cambio, los que son inespecíficos bloquean tanto beta 1 como beta 2 y ahí viene el asma inducido por drogas, ¿no? Ejemplo de fármacos que inducen asma, propanolol, por ejemplo, ¿no? AINES, etc. Ya, asma inducida por drogas. ¿Ya? Entonces ahí, ¿no? La causa, ¿no? De este aumento de la concentración, ¿cuál sería? Y la variabilidad y la posibilidad del asma inducido por fármacos, ¿cuál sería? La edad, pues. La edad, pues. La edad. ¿Correcto? La edad. ¿Ya? Bueno, la edad no la puedes cambiar, ¿no? Te puedes hacer cirugías y parecer más chibola, pero igual estás viejo, ¿no? Y tu cuerpo lo sabe, ¿no? ¿Correcto? ¿Correcto o no correcto? Así es, pues, muchachos. Eso ya les va a tocar, ¿ya? Entonces, la causa es la edad. No podemos bajarle la edad, ¿no? Pero sí podemos controlar la dosis, ¿ya? Entonces, por eso hay fármacos que vamos, en la etapa pediátrica no damos la dosis de la etapa adulta, ¿no? Y en ciertos fármacos para la etapa adulto mayor hay que reducirla, ¿ya? Para evitar justamente esta variabilidad. Es decir, sí podemos controlarla en realidad, ¿ya? O sea, estoy tratando de dar estos ejemplos, ¿no? Para que, digamos, ante una situación de esa naturaleza de variabilidad, ¿no? Primero vayan por lo conocido, lo común, lo frecuente, lo ya ampliamente estudiado, lo que se utiliza día a día, ¿no? Después ya viene lo que les voy a explicar de farmacogenética, ¿ya? Aquí es un adulto, ¿no? Con propanolol, y en el caso 2 es un adulto pero con enfermedad renal. Miren ustedes las curvas. Prácticamente se han sobrelapado. Están una encima de la otra. La verde con la rojita están sobrelapadas. ¿Cuál sería su conclusión? ¿Cuál sería su conclusión? Dice, yo pregunto, voy a preguntar la conclusión. ¿La insuficiencia renal influye o no en el fármaco? No, entonces. No, porque están ahí igualitos, las mismas concentraciones que el paciente adulto promedio, ¿no? Okay. Esa es la conclusión. Entonces quiere decir que la excreción no sería pues un factor tan importante como lo vimos en el caso de la ampicilina, ¿correcto? Ya. Pero ahora veamos acá. En este caso, ¿no? El caso 1 es el que ya conocemos. Y pasaron 30 minutos. El caso 1, ¿no? Es el paciente adulto promedio y el caso 2 es el paciente con insuficiencia hepática ahora, ¿ya? Y miren ustedes ahora, ¿no? La diferencia, ¿no? Cualitativa, veamos las curvas, ¿no? Prácticamente es el doble, ¿no? O el triple de la concentración del paciente adulto promedio, ¿no? ¿Cuál sería la razón de esta variabilidad? ¿Cuál sería la razón de esta variabilidad en la concentración? ¿Por qué está más concentrado el fármaco? ¿Qué les dice la imagen, pues? ¿Cuál? Que se metaboliza en el hígado, ¿no? Exactamente, ¿no? Entonces,
como recordamos, ¿no? Muchos fármacos sufren el efecto del primer paso, ¿no? Y muchos fármacos, como les decía, se eliminan por el mecanismo del metabolismo. Se eliminan significa, ¿no?, que disminuye la concentración en sangre por debajo de la concentración mínima efectiva. ¿No? ¿Tú cómo eliminas el fármaco? Cuando eliminas su efecto. ¿Y cuándo eliminas su efecto? Cuando el fármaco está por debajo de la concentración mínima efectiva. O sea, no es sinónimo de decretar eliminar, sino es sinónimo de eliminar, ¿ya? Por debajo de la concentración mínima efectiva. Es decir, puede seguir en tu cuerpo, pero en concentraciones por debajo de la concentración mínima efectiva, es como si no estuviera, ¿ya? Está calentando la banca nomás, ¿ya? Entonces, en este caso, ¿no? Sabemos que muchos fármacos, pues al ser metabolizados, se inactivan, ¿no? Entonces, al estar inactivo ya no funciona. Pero si tú tienes el hígado mal y no tienes ese mecanismo presente, entonces el fármaco se va a concentrar más, su biodisponibilidad va a aumentar y ahí la probabilidad de los efectos adversos, ¿no? Como el que habíamos mencionado, ¿no? ¿Correcto? En el caso de las vías respiratorias, ¿no? Y en el corazón, ¿no? ¿Qué podría producir como efectos adversos? ¿Mm? ¿Qué podría producir en el corazón el propanolol como efecto adverso? Arritmias. ¿Qué tipo de arritmia? ¿Taquiarritmia o bradiarritmia? Bradiarritmia. ¿Qué arritmias creen? ¿Qué bradiarritmias conocen? ¿Ninguna? ¿Cómo no van a conocer ninguna? Los bloqueos, pues los bloqueos cardíacos, ¿no? Ya, bueno, ya vayan destabilando, ¿ya? Ok, entonces, hasta ahí siguen siendo, ¿no?, factores conocidos, ¿no? Entonces ya, obviamente, ese individuo, ¿no?, clásico, ¿no? ¿Qué hace frente a una infección así? Bueno, cambias de droga o ajustas la dosis. O sea, puedo controlar, ¿te das cuenta? Sí hay elementos, juicios de valor que me permiten buscar, ¿no?, en la medida de lo posible, el mejor uso del fármaco, ¿ya? Ok, entonces disminuye el flujo sanguíneo en el hígado de la edad, ¿no? Con el adulto mayor sucede más esto, ¿no? Disminuye la producción inclusive de proteínas y de las mismas enzimas hepáticas. La excreción renal influye, no se excreta por vía renal en el caso del propanolol, y el efecto del primer paso sí influye para el propanolol. Y además, ¿no?, por lo tanto las patologías, ¿no?, también las patologías son un factor que está presente y hay que tomarlos en cuenta en la variabilidad del fármaco. Y en el caso del metabolismo de fármacos, ¿no?, también hay un factor genético, que es al que vamos a entrar ahorita, ¿no?, que puede influir en la respuesta al fármaco y que hoy en día sí ya tiene abordaje de tipo guías clínicas que se pueden emplear para ajustar las dosis o tomar la decisión de no utilizar el fármaco y cambiar por otras alternativas. ¿Ya? Ok. Bueno, les podría hablar de muchísimas aspectos más de variabilidad. Por ejemplo, en la etapa de la gestante misma también todo cambia, ¿no? Mira, aquí todo lo que cambia fisiológicamente, ¿no? La motilidad gastrointestinal disminuye, ¿no? La ventilación pulmonar aumenta, la circulación hacia la piel aumenta, ¿no? El volumen del plasma aumenta, el volumen de agua también, las proteínas plasmáticas disminuyen, ¿no? La grasa aumenta, ¿no? La disposición de la grasa aumenta. Las enzimas hepáticas, algunas aumentan y otras disminuyen, esas del metabolismo me refiero, ¿no? La excreción glomerular aumenta, ¿no? Todos esos aspectos, ¿no?, en términos de la disposición de la droga, ¿no?, va a influir también, ¿ya? Va a influir en las drogas. Por eso, bueno, además del riesgo de utilizar los fármacos en la gestante, que ya tienen que ver con los efectos teratógenos, la probabilidad de inducir abortos, ¿no?, o inducir partos prematuros, o prolongar el parto, etcétera, ¿no? Además de esos riesgos, ¿no?, resulta, ¿no?, que también la farmacocinética y la farmacodinámica es diferente. Y además, ¿no?, resulta que estudiar eso en la gestante no es tan sencillo. Es más, no, las gestantes son exentas, ¿no?, de los ensayos clínicos donde se va detectando este tipo de información, ¿no?
Por lo tanto, la información clínica que existiera de estos aspectos proviene de los estudios observacionales, ¿ya? Y lo que pudiese haber de otro nivel sería ya de estudios in vitro, en animales de experimentación, ¿ya? Para que tengan una idea. Ok, ¿no? Y todo eso, ¿no? Ustedes, cuando lo han estudiado en farmacología, ¿no? Lo han visto en el concepto de personas que responden al fármaco y las personas que no responden, ¿no? Y que todos los no respondedores podrían calzar, ¿no? En la consideración de todos estos aspectos conocidos en la variabilidad del fármaco, ¿no? Y que con el advenimiento de los resultados del proyecto del genoma humano, ¿no? También, ¿no? Se puso, digamos, en boga, ¿no? Considerar, ¿no? A la constitución genética también como un factor, ¿no? De la variabilidad de la respuesta. Y sí lo es, ¿no? Pero ¿qué tan frecuente lo es, etcétera, ¿no? Digamos que lo que quiero digamos, aclarar, ¿no? Es que todos los demás factores que hemos visto y los que no hemos visto y que son conocidos, ¿no? Son muy importantes y tienes que tomarlos en cuenta para controlar el fármaco. Y esto que vamos a ver ahorita, que es el factor de la constitución genética, también lo es y se suma como un juicio de valor más, ¿ya? Pero no reemplaza, que es lo que un poquito cuando surgió esta situación de resultados no humanos y la farmacogenética, ahora sí vamos a tener fármacos perfectos, a la dosis correcta y todo eso. Hoy, a 2023, ya se cayó todo eso, ¿ya? O sea, siempre hay que tomar en cuenta todo lo demás y ahora tienes un juicio de valor más. Y eso es lo que les voy a mostrar ahora, que sería el factor genético. ¿En qué resulta esto, no? Entonces, factores genómicos tendrán una respuesta de medicamentos. ¿En qué consiste eso? Ustedes saben, ¿no? Que el resultado del genoma humano nos arrojó, ¿no? Que hay un 99% de igualdad en nuestro material genómico entre todos nosotros, la especie humana, ¿no? Y un 0.1% es lo que nos diferencia entre todos nosotros, la especie humana. Eso equivale, ¿no? A 0.1% equivale a 3 por 10 elevado a las 6 billones de pares de bases, ¿ya? ATGC, 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 ¿no? Y que estas diferencias se deben a la presencia de polimorfismos o variantes genéticas que le denominan. Mutaciones, ¿ya? Para hacerlo más sencillo, ¿ya? Mutaciones de diferentes tipos, de cambio de una base, microsatélites, entre otras, ¿ya? Y que estas están distribuidas a lo largo del genoma. Esos aspectos son importantes porque estando distribuidas a lo largo del genoma humano, ya pues entonces significaría que, bueno, sí debe tener muchas implicancias, no solamente en la respuesta del fármaco, sino en muchos otros aspectos del hombre.